trifásica en triángulo, ahora ¿qué vamos a hacer? Perdone, alguien de repente no tiene un marcador. Boris. Colocamos las tres fuentes, pero ahora en configuración triángulo. La polaridad en este sentido. Y a los vértices les vamos a dar el nombre R, vértice S y vértice T. Y desde ahí van a salir las líneas hacia la cajita de terminales, digámoslo de esa forma. Y las líneas toman el nombre del vértice. Esta sería R, S y T. Vamos a dar un ejemplo, así como hicimos para estrella. Supongamos 220 a 0 grados. Cambiemos esta polaridad, estamos cambiando todo, ¿no? Esta le vamos a llamar B sub 2, 220 a menos 120, y esta sería B sub 3, 220 a más 120. Entonces, lo primero que identificamos, ¿cuál van a ser? Las propiedades, ¿no? La primera, voltajes los voltajes de fase. ¿Cómo identificamos los voltajes de fase? Los voltajes de fase los vamos a definir directamente en los terminales de la fuente. Entonces yo digo, del punto A al punto B, que son los terminales de la fuente, a ese le llamamos el voltaje de fase. Pero si usted mira el punto A, está sobre este conductor que llega al nodo R, al vértice del triángulo, y que resulta ser la línea R. Y el punto B llega al nodo S, que forma parte de la línea S, entonces el punto B es la línea S. Y nosotros habíamos definido a esta línea con el nombre de la fase R, la fase S y la fase T. Entonces decimos que el voltaje de fase AB resulta ser igual a ¿qué? Al voltaje de fase a fase, o lo que decíamos
en lenguaje técnico, voltaje de línea a línea. Entonces esto se convierte en el voltaje RS. ¿Qué más tenemos? El voltaje ST y finalmente de T a E. Y ahí estarían los tres voltajes de fase que resultan ser igual a ¿qué? Voltajes de fase igual a ¿qué? A voltaje de línea. Primera propiedad de una fuente en triángulo, que los voltajes de fase, este es el voltaje de fase, igual a voltaje de fase-fase, o lo que es lo mismo decir voltaje de línea a línea. Primera propiedad. ¿Qué voltaje de línea a línea? ¿De T también puede ser de R a T? No, No puede ser. eso ya demostramos. TR es el que te sale a más 120. Si usted coge RT, le sale a desfasado 180 grados. Explícate, por favor. RS, ¿a cuántos grados? Voltaje RS a 0 grados. ST Menos 120. a menos 120. Y el TR, de T hacia R, 120. a más 120. Si usted toma el RT, ¿qué es lo que va a hacer? Este es el voltaje RT, desfasado 180 grados. Entonces ya no se cumple con la definición de la fuente trifásica, que debe ser 120. tres fasores de igual magnitud, pero desfasados 180, 120 grados grados. uno con respecto al otro. 120, 120, 120. Si usted coge el RT, aquí no hay 120. Esa es la razón. Bien, eso respecto a los voltajes. Respecto a las corrientes, cuando yo pongo una carga, veamos con las corrientes. Cuando yo pongo una carga aquí, no importa el tipo que sea, si es carga va a demandar una corriente en cada una de las Fases. fases. A esta le llamamos corriente R, corriente S y corriente T, ¿no es cierto? Están las tres corrientes. Pero la corriente R, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De este nodo. Y si yo veo la polaridad de la fuente, aquí hay una corriente así. Aquí, ¿qué sería? Así, y acá sería así. Entonces, la corriente que entrega V1, ¿qué sería? ¿De dónde a dónde? Esta sería la corriente SR. ¿Esta cuál sería? La corriente de T a S. ¿Y esta cuál sería? R a T. De R a T, la corriente. Entonces, en el nodo R, ¿qué tiene que cumplirse? En el nodo R tiene que cumplirse que la sumatoria de corrientes debe ser igual a C. Entonces, ISR más, porque llega al nodo, ¿qué me sale? Menos la IRT y menos la IR
R debe ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente R es igual a ¿qué? A ISR menos I menos la IRT. Vamos, nodo B, nodo S. ¿Cómo quedaría aquí? Díganse. ITS menos la IS y menos la ISR debe ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente de línea IS es igual a ¿qué? A ITS menos ISR. Eso. Vamos, nodo T. Ecuación. IRT menos ITS y menos IT debe ser igual a 0. ¿Qué es lo que busco? La corriente de la línea IT igual a IRT menos la ITS, todo fasorial. Ahí están las corrientes. Y para identificarlas, ¿qué decimos? IR, IS y T, ¿qué son? A estas les llamamos. Ya lo repito. A esto lo llamamos corrientes de línea. Es el nombre que le vamos a dar. IR, IS y T, corrientes de línea. Y las que entregan a cada una de las fuentes, las que están internamente en el triángulo, la ISR, la ITS, la IRT, a estas les vamos a dar el nombre de corrientes de fase. Ya, ahí está. Entonces tenemos ahora en triángulo, tenemos dos tipos de corriente. En estrella, ¿qué teníamos? Dos tipos de voltajes. Pero en triángulo tenemos un solo tipo, porque son iguales. En estrella teníamos un solo tipo de corrientes. Corrientes de fase igual a corrientes de línea. Pero en triángulo no, son dos tipos. Las corrientes de línea son unas y las corrientes de fase son otras. A ver, repetimos en el nodo, ¿en cuál repetimos? ¿En el nodo B? Cualquiera. Ya. Vamos en el nodo T de nuevo. La sumatoria, aquí escribo ya, en el nodo T, ¿qué tiene que cumplir? Que la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. ¿Cómo plantea la ecuación? Positivas las corrientes que llegan al nodo, negativas las que salen. Entonces usted mire en el nodo T, ¿qué corriente llega al nodo? ¿Por qué la corriente tiene este sentido? Por la polaridad. Por la polaridad de la fuente. Exacto. Entonces, más IRT llega al nodo, por eso más. Miro hacia acá, la corriente va así. Entonces sale del nodo, menos ITS. Miro hacia acá, la corriente sale del nodo. Por lo tanto, menos IT debe ser igual a 0. Y de ahí pues despejamos la IT. Bien, esto sería lo general, ¿no? Para cualquier carga, cualquier cosa que suceda acá en los terminales de la fuente, las corrientes tienen que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff y no hay más. Sumatoria de corrientes en el nodo igual a 0. Bien. Ahora en el caso muy especial, ¿cuál es el caso especial? ¿Cuál es el caso especial? Cargas que las llamaremos balanceadas. ¿Qué significa una carga balanceada? Que va a tener tres impedancias iguales, etc.
y por lo tanto las magnitudes de las tres corrientes de línea son iguales. IR igual a IS igual a IT. Cuidado con confundirse como pasó, ¿no? Solo en magnitudes. Ese es el caso especial. Y es un caso especial pues muy grande, muy amplio, porque este tipo de cargas son lo más común, ¿no? Los motores trifásicos. Los motores trifásicos encontramos por todo lado, en todas partes. Entonces, siempre que vemos un motor trifásico, por supuesto, eso es una carga balanceada que debe presentar las tres corrientes de línea en magnitud iguales. Entonces, cuando estamos en esos casos, la corriente de línea, pues no la vamos a demostrar aquí, tal vez con una carga si la demostraremos, va a cumplirse lo siguiente. La corriente de línea es la raíz cuadrada de 3 de la corriente de fase. ¿Cuál corriente de línea? ¿Cuál corriente de fase? Cualquiera, porque las tres son iguales. Siempre la relación, la corriente de línea, raíz cuadrada de 3 veces la corriente de la fase. Si aquí tenemos, aquí está esta corriente de fase, ¿no? Esta es corriente de fase. Esta de aquí, la corriente de línea. Si aquí tengo 10 amperios, por acá será 10, por acá será 10, cualquiera de ellos. Esa es la condición, pues, ¿no? Si aquí tenemos 10 amperios, esta de aquí es 10 por raíz cuadrada de 3. Y si aquí tengo 20 amperios, 20 amperios, 20 amperios, la corriente de fase será cualquiera de ellas 20 dividido para la raíz cuadrada de 3. Siempre va a cumplirse en una fuente en triángulo esa relación. Eso como... Ese caso especial siempre va a suceder cuando sea triángulo. ¿Eso es lo que dice? No. Siempre que usted conecte aquí una carga, cualquiera, pero que las tres corrientes sean iguales en magnitud. Usted puede conectar aquí 3 resistencias, 3 inductancias, si son iguales, entonces las corrientes van a ser en magnitudes iguales. Siempre que tenga ese caso, entonces usted puede aplicar directamente eso. Pero si no es eso, las corrientes son distintas en magnitudes, entonces para calcular las corrientes de fase, no hay otro camino que El análisis que hicimos en la ecuación. sumatoria de corriente en los nodos. Bien. Bueno, pero en el caso especial también, si hacemos sumatoria de corriente en los nodos, no va a salir. Y va a salir lo mismo, por supuesto, con mayor razón. Claro. Sino que, de todas maneras, si usted tiene ya un caso especial, al aplicar esto, pues es mucho más rápido que hacer una sumatoria de corrientes en el nodo, ¿no? Claro. Eso en magnitudes. Y ahora en desfasamiento, ¿qué es lo que tiene que cumplirse entre las dos corrientes? Voy a suponer, de manera general, para cualquier caso, imaginemos esta corriente de fase que estuviera ahí. La corriente de línea, esta de aquí, es ahora al revés, la palabrita fase, línea, solo la palabrita, no, fase, línea con respecto a lo que dijimos en estrella. Pero en estrella hablábamos de voltajes, voltaje de fase, voltaje de línea. ¿Cómo estaban en estrella? ¿Quién atrasa? El voltaje de fase atrasa 30 grados al voltaje de línea en estrella. Aquí siempre tengan eso al revés, pero no con voltaje, sino con corrientes, pero al revés respecto a fase línea. Entonces, si la corriente de fase está ahí,
¿La corriente de línea estará acá o acá? La de línea. Es al revés. Acá está la corriente de línea. ¿Cuánto atrasa? 30 grados. Cambia esto, la palabra fase y línea. En voltajes en la fuente en estrella, ¿qué decimos? Que el voltaje de fase atrasa 30 grados al voltaje de línea. En triángulo, al revés, la palabra fase y línea, pero aplicado a corrientes. En triángulo, la corriente fase adelanta 30 grados a la corriente de línea. Esto para cargas especiales, ¿no? Siempre que las tres magnitudes sean iguales, solo en ese caso. Cuando las tres magnitudes de corriente no son iguales, salga lo que salga, sumatoria de corrientes en el orden. Ahí es, corriente de fase, adelanta 30 grados. La corriente de fase adelanta 30 grados. Entonces yo lo que voy a decir que la corriente de línea Atrasa 30 grados. La corriente de fase adelanta 30 grados a la corriente de línea. O al revés, como ustedes quieran decir. Un repasito así para una fase nada más, porque ya todo lo demás es lo mismo. ¿Qué diríamos con las potencias? Vamos, primera fase. ¿Cuál fase? RS. La fase RS. Entonces, ¿qué encontramos? Potencia activa. La potencia activa en la fase RS, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje RS por la potencia activa de la fase RS, la que tenemos aquí, entre R y S. ¿De dónde viene? La S viene de este punto, la R viene de este punto, y estos dos puntos, ¿a qué fuente corresponden? Entonces, la potencia de la fase RS es la potencia de la fuente B1. Y la potencia que entrega la fuente B1, ¿a qué va a ser igual? A B1 por I1 por el factor de potencia de la fuente 1. Por ese 1 pongámoslo en términos de la nomenclatura de la fuente. B1 ¿a qué es igual? A voltaje RS. Entonces esto será voltaje RS. La I1 por ISR. Por la ISR. Y por el factor de potencia de qué fase? De la fase RS. Y el factor de potencia de la fase RS es el ángulo entre qué y qué. Es el factor de potencia, el ángulo entre el voltaje RS, y supongamos que la corriente SR está acá. Este es el ángulo del factor de potencia RS. Ya está. Vamos, reactiva. Es igual a qué? A la reactiva que entrega ¿cuál? La fuente 1. ¿Y a qué va a ser igual? Al voltaje RS, la corriente SR, y por el seno del ángulo del factor de potencia de la fase RS. Y finalmente la potencia compleja RS. Lo más sencillo y general, se acabó. Y si queremos tenerlo por partes, esto es igual también aquí. Al voltaje RS por la corriente SR como magnitud, y el ángulo de la potencia compleja, ¿qué va a ser? El ángulo del factor de potencia RS.
Y esto usted puede repetir para las siguientes, Dos fuentes. para la fase ST ahora. ¿Cómo quedaría? Exactamente lo mismo. Y luego repite para qué? Para RT. Para la fase TR. Lo mismo, el mismo formato. Y de esa manera tenemos las potencias por fase, ¿verdad? Y pasamos aquí a las potencias trifásicas. ¿Qué decimos? Primero, ¿cómo sacamos la potencia trifásica activa que entrega toda la fuente ahora? La potencia trifásica activa, que es igual. Primer método, La sumatoria de. el método de la sumatoria de las potencias por fase. ¿Qué sería? RS más ST más TE. ¿Por qué? Cada una tiene su valor. Potencia por Segunda, ¿cómo sacamos la reactiva por la trifásica? Sumatoria de las reactivas por fase. ¿A qué es igual? Reactiva RS, reactiva ST, reactiva TE. Y una vez que ya tenemos las dos, ¿qué hacemos? La potencia trifásica, P trifásica más J trifásica. Método general. Esto sería método general. ¿Qué significa general? Aplicado para cualquier caso. Ahora, si tenemos cargas especiales, simplificamos un poquito la aritmética y podemos ganar tiempo. Para cargas especiales, ¿qué decimos especiales? Como las balanceadas que estamos anotando ahí. Entonces, primero, la trifásica, ¿qué va a ser igual? La misma que utilizamos para estrella y empieza a ser universales. Es raíz cuadrada de 3 multiplicado por el voltaje de línea a línea, corriente de línea, factor de potencia trifásica. Dejemos este punto. ¿Cómo sería? Raíz cuadrada de 3. ¿Cuál voltaje de línea a línea? Cualquiera, porque si la fuente está operando correctamente, los 3 voltajes deben ser iguales, RS, ST o TR en magnitud, ¿no? Cojamos RS. Corriente de línea. Aquí sí dice clarito corriente de línea. ¿Cuál de las 3? La carga es balanceada. Las 3 son cualquiera. RS o T, pero tiene que ser línea. Y eso. Y eso. Porque eso no sería en el caso de que fuera la corriente de línea a línea. Aquí te aparece la raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Porque la relación entre la corriente de línea y corriente de fase es la raíz de 3. Así como en estrella, ¿por qué aparece la raíz cuadrada de 3? Porque en cambio la relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea es raíz cuadrada de 3. Si das 2 líneas de deducción, ¿para qué vas a hacer? Y factor de potencia trifásica. A ver, aplica esto para que te quedes tranquilo. Si es carga balanceada, verás. Potencia RS es igual a potencia ST y es igual a la potencia de la fase TR porque es balanceada. Las 3 van a ser lo mismo. Ya. Y si las 3 son lo mismo, entonces la potencia trifásica, de acuerdo al método general, sumatorias de potencia de fase, va a ser igual a 3 veces, ¿cuál de ellas toma? Cualquiera, RS. Porque las 3 son iguales. 3 veces RS. Entonces, ¿esto a qué es igual? A 3 veces que multiplica. Potencia en RS, solita, ¿a qué es igual? Voltaje RS por la ISR y por
el factor de potencia de la fase RS. Voltaje RS, ¿qué es? Voltaje de línea a línea. ISR, ¿qué es? Fase. La ISR es corriente de fase. De S a R es corriente de fase. Y el factor de potencia, pues es el factor de potencia de la fase. Hasta ahí está bien, ¿no? Nosotros nos interesa llevar y tener una ecuación todo en función de valores de línea. Es decir, en función de esta corriente de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? Que la corriente de fase, ¿a qué es igual? A la corriente de línea sobre la... Vamos aplicando ya esto, que la corriente de fase es corriente de línea dividido por raíz cuadrada de... Entonces, ¿qué le quedaría? Miren, 3 por voltaje de línea a línea, corriente de línea dividido para raíz cuadrada de 3 y por el factor de potencia de la fase. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Multiplico por raíz de 3 y divido para raíz de 3. ¿No es cierto? ¿Y qué le va a quedar? Uy, un ratito, yo llego a hasta acá. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, ¿qué le queda? 3. Acá abajo. Arriba se mantiene el 3. Voltaje de línea a línea, corriente de línea, factor de potencia de la fase. Y aquí aparece la raíz de 3. Entonces 3 con 3 se simplifica. ¿Y qué quedó? Raíz cuadrada de 3, voltaje de línea a línea, corriente de línea, factor de potencia de la fase. ¿Qué es lo que le llamamos de línea? Es línea a línea. Lo que llamamos de fase, puede ser en línea no. En estrella. Y aquí. Aquí, voltaje de fase en triángulo no estaría bien dicho, porque el voltaje de fase hace referencia a un punto común, como es el estrella, y que normalmente está aterrizado. Entonces es una fase con respecto a tierra. Sería como línea neutra. Línea neutra, exacto, es el voltaje de fase. En triángulo, hasta el momento, no hay neutro. Ya mismo le ponemos. Pero es como para entenderlo. Fase de decirle línea neutra y línea a línea. Y acá pues es de línea a línea o de fase a fase. Sí, pero es que si le decimos fácil o bueno, no lo mismo. Fácil. Es que Ya, aquí, olvidé este trabajo. este factor de potencia de fase, si la carga tiene, atentos el último detalle, si la carga tiene esta característica, significa que en todas las 3 fases se va a cumplir esto. Es decir que para este tipo de cargas, ¿no? El factor de potencia RS es igual al factor de potencia ST y es igual al factor de potencia de la fase TR. Es decir, las 3 tienen el mismo ángulo y esto resulta ser igual al factor de potencia trifásico. También le agregamos a las propiedades del caso especial. Entonces esta de acá, ¿en qué se convierte? En factor de potencia trifásico. Es la ecuación que está aquí, que usted perdió. Y ahí está la demostración. Y asimismo, usted puede sacar para qué? Para la Q trifásica, raíz cuadrada de 3, voltaje de línea a línea, corriente de línea, pero ahora con el seno del ángulo del factor de potencia trifásico, que es igual al factor de potencia por fase. Caso especial. Y tercera, la potencia compleja es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 3, voltaje de línea a línea, corriente de línea y el ángulo del factor de potencia trifásica. Y si usted desea, por supuesto, también debe dar igual al número complejo, ¿no? B trifásico más J trifásico.
Preguntas. Dame, no mezcles el trabajo. Ahí fue. No se puede ver bien. Sin flash no se ve bien. ¿Cómo se ¿Qué se compra? La línea con la fase. Línea fácil, ¿qué ¿Qué significa? trabaja Se le llama igualito, pero línea fácil es en una. mi fase? Se confunde. Trabaja de cortadores. Esto de aquí, ya, equivalente a decir línea. La línea R o la fase R. ¿Es la línea R o la fase R? Cuando usted dice el voltaje de fase, eso es distinto. El voltaje de fase es un voltaje, siempre voltaje, 2 puntos. Voltímetro, ¿qué mide? Voltaje. Para medir voltaje hay 2 puntos. Y cuando me dice voltaje de fase, es una fase o equivalente aquí. Una línea, puedo decir voltaje de fase o voltaje de línea. Pero automáticamente, ¿y el otro punto dónde está? En el neutro. O en un punto como aterrizado. Ah, eso es. Ahora, aquí no hay neutro. Entonces no hay voltaje de fase. Lo que hay es voltaje de fase, fase. Pero desde el principio, ¿cómo define usted? A la fuente, que la fuente tiene su voltaje de fase. ¿Y cuál es el voltaje de fase de la fuente? Hace fácil. Viene a ser el fase-fase. Es el voltaje que está en sus dos terminales. Entre A y B, por eso puse el punto A y B. Pero el A y B, ¿qué resulta ser? Que el A es línea R y el B es línea R. Viene a ser voltaje de fase-fase o voltaje línea-línea. Y en este caso con las corrientes. Corrientes de línea y corrientes de fase. Muy diferentes. Corriente de línea es la corriente que tienes en el terminal de la fuente. Y la corriente de fase es la corriente que entrega cada fuente. La corriente de fase es la corriente interna dentro del triángulo. Miren. Es la corriente de fase. Y la de línea, la que entrega aquí en los terminales. Entonces, corriente de línea sería de una sola línea. Y la corriente de fase es la dentro del triángulo. La que están acá dentro del triángulo. Corriente de fase, fase. Es que aquí no hablas de corriente fase-fase. O sea, la terminología no se dice corriente de fase a fase. Simplemente corriente de fase de un triángulo. Esto de aquí es corriente de fase. Cuando hablamos de la corriente de fase del triángulo, estamos hablando de la corriente interna del triángulo, la corriente que entrega la fuente. Voltaje de fase del triángulo, de la fuente del triángulo. Dice voltaje de fase del triángulo. ¿Cómo lo interpreto? Como el voltaje en los puntos A y B, los voltajes en el terminal propios de la fuente. Y la corriente de fase, la corriente que entrega la fuente. Y corriente de línea es la que entrega el nodo. Y la corriente de línea es la que ya entrega, la que entrega el nodo o lo que ya entregas a la carga. Es esta de aquí. Estas son corrientes de línea. Voltaje de línea que sería cualquier voltaje. Porque todos los voltajes son línea. RS, ST y TR son voltajes de fase-fase o voltajes de línea-línea. Significan lo mismo. Y L sería la corriente que sale del nodo. El factor de potencia de fase. El factor de potencia de fase. Bien. ¿Alguien me ayuda con lógica? Ah, perdón. Muchísimo. Ya está tomando. Y me dieron una pregunta. El lado de la potencia. Dígame. Se supone que para encontrar la potencia en este fase, lo que uno tiene que hacer la sumatoria de las potencias de las fases. Entonces, en caso de que yo quiera aplicar el caso especial, para empezar yo debería en primer lugar ya encontrar
haciendo la sumatoria de las potencias de la fase. Entonces, usted utiliza el caso especial ya que para que entonces sí ya igual tiene que sacar las potencias de fase. No, pero esto dice para demostrar. Claro, para demostrar por qué sabe lo que usted me preguntó raíz cuadrada de 3. Esto lo utilicé para demostrar. A ver, hagamos una fuentecita en triángulo bien interesante. Ya. Se pinta, ¿no? Se suavita nomás por ser viernes. Ya. Ay, la maravilla de puente que vas a hacer. Para allá, saques una duda, me dijo mi hermano, acaso bien. Ayúdele, compañero. La parte de abajo solo es una demostración, ¿verdad? O sea, Sí. esa fórmula, porque Solo la primera, joven. si vamos a multiplicar el grupo del factor de potencia trifásica, en primer lugar tiene que tener la potencia trifásica. La potencia trifásica ya no sirve arriba, entonces se hizo la parte de arriba para que se vea. Para demostrar por qué sale raíz de 3. Ya. Tenemos un triángulo con neutro, con punto estrella. Es un triángulo con neutro. Armemos una clásica de 120 a 0 grados. Estas de aquí siempre tienen que estar en fase, porque van a formar la primera fase, o línea, ¿no? Estas de acá tienen que también estar en fase. Y estas de acá, pues de la misma manera. Entonces, mire, ¿qué es lo que tenemos? Este va a ser el neutro, porque es el punto que estamos conectando a tierra. Entonces aquí tenemos neutro, neutro y neutro.
Entonces vamos a ver cuántos sistemas de voltajes conseguimos aquí. A ver, vamos. Primero, RS, ¿de cuánto sería? 120 a 0, más 120 a 0, 240 a 0 grados. ¿Qué más tengo? 120 a menos 120, más 120 a menos 120, ¿qué es lo que tengo? De SA a T, voltaje ST, ¿cuánto? 240 a menos 120. Y finalmente, 120 a 120, 120 a más 120, 240 es el voltaje TN, 240 a 120 grados. Miren las magnitudes, 240, 240, 240. 0 menos 120 más 120, ¿qué decimos? Tres fasores de igual magnitud, desfasados 120 grados, ¿qué forman? Todo esto es un sistema trifásico de voltajes, con voltajes línea a línea, ¿de cuánto? De 240. Tenemos nuestro primer sistema trifásico de voltajes. Tenemos una trifásica de 240 volts. Así es como se llama, ¿no? Vamos, segunda. ¿Qué más podemos? Ya hemos medido esto. RS, ST, TE. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tendría? Hay más voltajes. Vamos a otra fuente trifásica. Voltaje R neutro, ¿cuánto? 120 a 0 grados. ¿Cuál más? Está esta. S, ¿sí? SN. Voltaje de S a N, 120 a menos 120. Y de T a N, 120 a más 120. Entonces usted mira 120, 120, 120, 0 menos 120 más 120, ¿qué forma? ¿Qué es esto? Sistema trifásico de voltajes con voltaje de línea a línea o de fase a fase. ¿De cuánto? Ya llevamos dos trifásicas. Una trifásica de 240, una trifásica de 120. ¿Terminó ahí o hay más? No, sí hay más. Otra trifásica. ¿Con cuál? ¿Cuál es el positivo? Neutro. NS. NS, ¿qué es? Neutro S. ¿A cuánto? Neutro S. Voltaje neutro S. 120 a 0. ¿Cuál otra? Neutro. Neutro T. De neutro a T. A menos 120. $120 voltios a menos 120. Y finalmente, neutro R. Voltaje neutro R, 120 a más 120. Tres tensiones de igual magnitud y desfasadas 120 grados, una con respecto a la otra, ¿qué fue? Sistema trifásico trifásico de de voltajes, igualmente de 120 voltios. Entonces estamos consiguiendo dos trifásicas de 120 voltios independientes
Esta es una y esta es otra. Aparte, ¿qué encontramos? Una trifásica de 240 voltios. ¿Qué le parece? Maravilloso. Maravilloso. Y estas conexiones, atentos, va a ser muy apreciadas por las empresas de distribución de electricidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el estrella, ¿qué pasa con el estrella? En el estrella, ¿qué pasa? Voltaje de fase, ¿cuánto? 127. Y el voltaje de línea a línea, 220. O podemos dar 120, 208. Pero ese 208 da problemas en la trifásica. Y si queremos llegar a 240, que es un estándar, en la trifásica, en cambio, necesitamos subir mucho la de fase. Y ahí entramos en problemas ya con los toma corriente. Entonces, medianamente se utiliza esto, ¿no? 127, 220 para el caso de distribución. Pero para ser más exactos, ¿qué es lo adecuado? El 120, 240. ¿Usted en su casa qué tiene? 120, 240. 120, 240. Ahí estamos más pegados a los valores que dan los fabricantes de los equipos. Usted tiene el cargador de su celular para 120 voltios. Cuando estamos en un sistema así, pues lo abusamos con 7 voltios más. Y si tenemos una máquina trifásica, normalmente esa máquina va a ser de 240 voltios y lo hacemos trabajar a 220, 20 voltios menos. Entonces, para estar más exactos con los valores de voltaje para el cual son fabricados los equipos, lo que se llama nivel de bajo voltaje, podemos trabajar con el 120-240. ¿Y de dónde sale el 120-240? De un triángulo. De un triángulo. De la estrella no hay cómo sacar 120-240. 120-208. O 127-220. Y si quiero sacar 240 de trifásico, obligado a tener 138. Es mucho. Por eso la clave sería 120. ¿Mande? Por eso la clave sería 120. En el triángulo nos da eso. En el triángulo sí sacamos 120 y 240. Entonces la mayoría de la residencia está conectada en el triángulo para que usted tenga O sea que cuando llegamos a la alimentadora principal, por ejemplo, de una ciudadela, vamos a poner un triángulo con neutro. ¿Para qué? Para sacar 120, 240. Esto sería una fuente cerrada, amplia, ¿no? Ahora, la empresa distribuidora a esta fuente la mejora un poquito, la hace más económica y se encuentra en los postecitos, lo que es la antigua, ¿no? Un tanque grande y por acá un tanque más pequeño. ¿Qué son esos tanques? Transformadores. Que son las fuentes, ¿no? Que adentro están las fuentes. Y utilizan solo 2 tanquecitos para armar un triángulo. Y usted dice, ¿cómo solo con 2 tanquecitos arma un triángulo? Si el triángulo necesita 1, 2 y 3.
esta configuración de aquí de poner las dos fuentes como si fueran en serie, con el neutro al medio y aterrizado, esto de aquí es el modelo clásico, el modelo estandarizado para lo que es distribución. Cuando ustedes miran un postecito y un tanquecito, y el tanquecito tiene un solo bracito aquí, y acá arriba están los elementos que se llaman los aisladores, por donde pasan las líneas, y al tanquecito solo viene una línea. Y del tanquecito de acá salen 3 de acá. Siempre que en el poste ven un tanquecito, ustedes miren así. Una sola línea está corrida arriba. Y del transformador, del tanquecito, salen 3 líneas. Entonces, internamente, ¿qué es lo que existe ahí? Esto es simplemente monofásico, es una rama de estas. En la parte que va conectado, llamémosle a esta la línea R principal, ¿no? La línea R, ahí. Aquí está la fuente del transformador en su lado primario y ustedes miran solo un bracito porque el otro bracito está conectado a tierra. Así es. Como esto viene de una estrella, de una fuente más grande en estrella, una línea con respecto a tierra, ¿qué viene a hacer? Voltaje de fase. Y el voltaje de fase es línea a línea para raíz cuadrada de 3. Y esas líneas que ven ahí en la calle, al menos para CNE, es de 13.8 kilovoltios, 13.800 voltios. Entonces, el voltaje de fase, ¿cuánto le da? 7.967 voltios. Entonces, el transformador adentro tiene una fuente de 7.967 voltios. Es la parte primaria. Y la parte secundaria es igualito al brazo del triángulo. ¿Cómo es? Una fuente y otra fuente. Pero las dos fuentes tienen un punto central, así como este, un neutro, que está aterrizado. Y de aquí se va a ir. Y a esto le llamamos la línea 1, neutro y línea 2, que son las 3 líneas que yo veo, ¿no? Y de la línea 1 al neutro, ¿cuánto mide? 120 voltios. De la línea 2 al otro, 120. Y de la línea 1 a la línea 2, 240 es lo que recibimos en nuestra casa. Es lo que recibimos en nuestra casa, 120, 240. El transformador lo mejora. El transformador es el que mejora. No mejora nada. Él solamente adapta, ¿no? Adapta. Pero esto es monofásico, una sola fase está utilizando. Entonces, este tipo de distribución se ha hecho pues a lo largo de la ciudad de una manera un poco desordenada, tiene muchos... Perdón, cuando es monofásico es línea a neutro. Línea a tierra. Línea a tierra. Y cuando es bifásico. Es que bifásico como tal, aquí se confunde. Esto es 120 a 0 grados y esto es 120 a 0 grados. Si usted hace el fasorial de eso, ¿cómo le queda? Voltaje, línea 1 neutro, ¿cuánto? 120 a 0. Voltaje, ¿qué sería este? Neutro, línea 2, ¿cuánto? 120 a 0. Y si sumamos los dos, 120 a 0 más 120 a 0, ¿qué le da? El voltaje línea 1, línea 2. Acá. Voltaje línea 1, línea 2, 240 a 0. Entonces usted tiene 3 voltajes. Línea 1 neutro a 0, neutro línea 2 a 0 y línea 1, línea 2. Pero ¿cómo se le diría al voltaje línea a línea? Línea 1, línea 2. Entonces, nos tomamos un par de cervezas y como ya tenemos 50 circuitos, entonces vamos hablando de circuitos.
Y mire, hermano, en mi casa tengo dos líneas. Línea 1 y línea 2, porque el otro es el neutro. Porque a mi casa llega una alimentadora con 3 alambres, 3 conductores. Línea 1, línea 2 y el neutro, que es el alambre pelado. Como a mi casa llegan 2 líneas, y como ya entendí que decir línea o fase es lo mismo, entonces en mi casa tengo 2 fases. En mi casa tengo 2 fases, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, salud, hermano. Salud, 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 salud. O sea, hermano, que tú tienes bifásica. ¿Cómo se dice 2 fases? Bifásica. 3 fases. 1 fase. 2 fases. 3 fases. 6 fases. No, es que sí se forma. 6 fases. Hexafase. Entonces usted se acaba la cerveza, hasta filma un TikTok. Que lo encuentre, y aunque haya sacado 50, le reprobamos la materia. ¿Cómo va a decir eso? Trifásica, ¿qué es? 3 fases. ¿Qué más? Desfasadas. 3 fases desfasadas 120 grados. No solo es suficiente decir 3 fases. 3 fases, pero hilos. Desfasadas 120 grados. ¿Y aquí qué tengo? No hay desfase. 2 fases en fase. Tengo 2 fases en fase. Porque están todas a 0 grados. Ah, ya. Para tener un bifásico, usted necesita un voltaje B1 y un voltaje B2. Eso es bifásico. Cuando tenga 2 vectores, 2 fasores, 2 voltajes de igual magnitud, 120 voltios y 120 voltios, pero desfasados, ¿cuántos grados? 90. 90. Cuando tenga esto ¿cómo se llama? Bifásico. Es su sistema bifásico. Cuando los 2 voltajes están a 90 grados. Pero si usted tiene 2, 3, 4, 5 voltajes, 20 voltajes, toditos en fase, ¿cómo se llama? Monofásico. Esto es monofásico. Pero claro, podemos tener de 2 hilos, 3 hilos, que es lo que más se utiliza en la actualidad. ¿Qué se dice? Monofásico, trífilas, o monofásico de 3 hilos. Eso es lo que no tiene bifásico. 3 hilos, porque usted mira que viene de la alimentadora, 3 cables. Línea 1, línea 2 y esta que es un cable de aluminio desnudo. Ese cable de aluminio desnudo, la clásica que encontramos en la calle. Esto es el neutro. Y los conductores que tienen aislante, el aislante cauchito negro, que usted mire en la alimentadora, esas son las 2 líneas. Si usted cuenta 1, 2 y 3, 3 hilos. 3 conductores. Por eso se dice trifilar. Monofásico, trifilar. No, cuidado con el bifásico, así que guarden más las cepas. Me fijo en la duda de y si es voltaje de línea a línea, o sea, de línea a línea, ¿cómo se le diría? Esto de aquí, voltaje monofásico. Monofásico. Voltaje de 220. Es que digamos es la literatura, ¿no? Que usted encuentra voltaje monofásico, voltaje trifásico. Si estamos así, voltaje bifásico, trifásico, bifásico, monofásico. No importa que sea de línea a línea, solo. No importa. Usted mira que se cumplan las condiciones. Igual magnitud, 90 grados para ser bifásico. Igual magnitud, 120 grados. Ahí está.
porque me estaba confundiendo de que he escuchado decir, necesito un motor monofásico 220. Yo pensé que se estaba refiriendo a 120. No, monofásico de 220 necesito un motor para esto de aquí. Porque es un sistema monofásico. Están desfasados 0 grados, están en fase, 2 a 0. El motor que usted tiene, el motor del aire acondicionado de su casa. Tiene el ventilador, tiene el compresor, hay dos motores. El motor de ese equipo es un motor de 240 voltios, monofásico, bifásico, porque funciona con un sistema monofásico de voltajes trifilar. El motor que hace funcionar este aire es un motor de 240 voltios trifásico. ¿Por qué? Porque funciona con un sistema de voltajes así. 3 voltajes de 240 pero desfasados 120 grados. El sistema bifásico, este de aquí, como tal estrictamente, prácticamente ya no se usa. O sea, la evolución del sistema eléctrico fue monofásico, pasamos a bifásico, aguantó un tiempo, unos años, y de ahí pues entró el trifásico y barrió todo. Porque del trifásico sale todo, ¿no? Y viene la parte de potencia, disminución de pérdidas, mayor eficiencia energética, etc. Todo se hace con el trifásico. Entonces, como digo, la ciudad antigua, los sectores un poquito más desatendidos, claro, todavía se mantienen con esto, ¿no? Con un transformadorcito y las 3 alimentadoras. Y ahí vamos tomando las casitas. Pero luego fue mejorando eso y se utilizan 2 tanquecitos ahora. También ya lo ven por cualquier lado, encuentran eso. 2 tanquecitos, y con 2 tanquecitos, y un tanquecito es esto. Con 2 tanquecitos, el objetivo va a ser armar un triángulo. Pero cada una de estas ramas viene de un tanque. Entonces, como que me hace falta otro tanque, ¿no? Cuando está la conexión así como hemos dibujado aquí, por lo general pues ya no está solo en un poste, sino que ya lo hacemos en 2 postes en una estructura que se llama así tipo H, y ahí ustedes ven 3 tanquecitos. Ahí están los 3 tanquecitos. Entonces se entiende, ¿no?, que cada tanquecito en la parte del secundario va a ser una rama de estas. Perfecto, está bien. Pero lo interesante es hacer solo con 2. Solo con 2. Y sale mucho más económico. Me ahorro uno. Me ahorro uno. Me ahorro un tanque. Me ahorro un transformador. Y esto va a ser clásico, por ejemplo, cuando ustedes, y ahí se les abre la cancha ya para que trabajen. ¿Por qué? Porque esto es tan clásico. Vamos a una camaronera que está a 2-3 kilómetros del lugar en donde pasa la línea. ¿Y qué necesita la camaronera? Primero una trifásica, porque tiene ventiladores, bombas, con motores trifásicos. Entonces necesito servicio de electricidad trifásica. Y aparte, ¿qué voy a necesitar? Lo común, 120 voltios, ¿no? Entonces usted analiza, me voy con una estrella, 127, 220, y son 3 ramas, obligatoriamente 3 tanques, y no estoy con el voltaje tan estandarizado, ¿no? Entonces voy con un triángulo, pero igual voy con 3 tanques. También como se me hace un poco complicado, va a salir más que complicado, costoso. Entonces entra esta de aquí. 2 tanquecitos, con el cual voy a armar un triángulo y voy a sacar trifásica exacta de 240 y la de servicio general o monofásica de 120. La común. ¿Mande? Esa es la común. No lo escucho. La común. La común de 120. La claro, Ah, la estándar de servicio general que se llama 120 y trifásica de 240, que es lo que se requiere.
Pero para hacer esto, voy a necesitar a esta grande de acá, que es la completa, la cerrada, quitarle un brazo. Le quitamos un brazo, y la fuente se transforma en triángulo abierto. Y el triángulo abierto va a ser, como digo, muy interesante porque de los dos va a salir trifásica y monofásica. Así que si quiere saber y quiere ver cómo hacemos eso, no parte la próxima. La próxima clase hacemos un triángulo abierto. Y ahora que van por la calle, van mirando, mañana, fin de semana, siempre busquen esto, ¿no? Los dos transformadores, el uno es más grande, ya entenderán por qué. Geométricamente es más alto. De 50. Bueno, aparte de la capacidad, físicamente se veía más grande y por ende es de mayor Yo cuando he visto, cuando estoy trabajando con el general, el transformador debe ser de mayor kVA y el más pequeño es de menor, suele ser 25 kVA más pequeño. Pero el más pequeño le tiran algo llamado línea de fuerza. ¿Qué viene a hacer en este caso la línea de fuerza? Venga la próxima clase. Usted no quiere venir la próxima, por eso está preguntando.